Bueno, hoy vamos a realizar un modelo en el que vamos a intentar predecir la altura de hijos en función de la altura de padres. Bueno, para ello tenemos un fichero de texto en el que se nos proporcionan los datos de numerosas familias y se nos da el dato de cuánto mide el padre de cada familia, cuánto mide la madre de cada familia y cuánto miden los hijos. Y además se nos dice el género de cada hijo. Bueno, entonces, lo primero que hemos hecho es llamar a algunas librerías que vamos a necesitar y leer nuestro fichero de datos. Y ahora representamos los datos en una primera aproximación. Vamos a representar la altura de los hijos en función de la altura de los padres. Y bueno, vemos que hay bastante dispersión en las medidas. Intentamos de primera pues realizar una recta de ajuste y vemos que sí que es verdad que parece que pasa por medio de los datos, pero aún así medidas muy dispersas. Claro, lo primero que se nos ocurre es separar nuestros datos en función del género de los hijos, porque sabemos que en general los hombres suelen ser más altos que las mujeres y efectivamente vemos clarísimamente ya que la altura de las chicas es bastante menor que la de los chicos en general. De hecho, podemos representar la recta de ajuste y ahora ya se ajusta bastante mejor. Entonces, cogemos y metemos en un fichero los datos de la altura de los hijos y la altura de las chicas por separado. Y bueno, si realizamos la recta de ajuste, si nos fijamos en la recta de ajuste para los chicos, mm, vemos que los residuos aún así, aunque parece una buena noticia que no crecen con la altura del padre, aún así residuos bastante dispersos. Parece que nuestra recta nos arroja bastantes errores, parece que no es muy buena a la hora de predecir. De hecho, si vemos los datos del ajuste, tenemos un coeficiente R cuadrado de 0,15, que es realmente bajo. Podemos ver qué pasa si intentamos predecir la altura de las hijas, esta vez en función de la altura del padre. Un coeficiente R cuadrado de 0,21, bajísimo también. Vemos qué pasa si intentamos predecir la altura de los hijos ahora en función de la de las madres. Un coeficiente de 0,11, bajo. Ahora también intentamos predecir la altura de las hijas en función de la de las madres. No llega ni a 0,1. Y entonces ahora, bueno, decimos, claro, lo lógico es intentar tener en cuenta en nuestro ajuste tanto la altura del padre como la de la madre. Bueno, si hacemos esto es verdad que nos sale un ajuste algo mejor, 0,24, pero nada que sea satisfactorio. Si a partir de la altura del padre y de la madre intentamos predecir la altura de las hijas, parece que sale un ajuste algo mejor, pero aún así no llega a 0,3. Esto debería de estar próximo a 1 para considerarlo satisfactorio. No parece que nos vaya demasiado bien. Mm, Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Pues si nos fijamos, eh, parece que la altura de los hijos, por ejemplo, ahora en función de la altura del padre, parece que se reparte bastante bien alrededor de la recta de regresión. Parece que todos los residuos están repartidos alrededor de un centro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? A partir de la altura de cada padre, por ejemplo, aquí los padres que miden 70 pulgadas, pues vamos a ver cuál es la altura media de los hijos. Es decir, a lo mejor pues la altura media de los hijos para los padres que miden 70 pulgadas, pues parece que está un poquito por debajo de 70, según nuestra recta de regresión. Vamos a ver si es verdad. Entonces, para eso hacemos un programa que efectivamente nos proporcione la altura de los hijos para cada padre que miden pues 50 pulgadas, 51, 52. Y entonces obtenemos esta gráfica. Ahora ya estas alturas son las alturas medias para cada altura. Pues por ejemplo, para los padres de 70 pulgadas, pues la altura media de los hijos es un poco menos de 70, como cabía esperar. Aunque no es tan obvio, porque podría pasar que aquí, aunque no lo vemos, se acumulasen muchas medidas y entonces la media saliese más alta o más baja, pero vemos que no. Se acumulan efectivamente en torno al centro y eso en principio es bueno para nosotros, porque podemos hacer una recta de regresión que se ajuste bastante más. Se ajusta bastante a pesar incluso de que hay algunos valores que se dispersan especialmente. Podríamos incluso haberlos quitado, pero en nuestro caso no lo hemos hecho.
ahora los residuos salen muchísimo menores. Han pasado de ser residuos que iban antes de -10 hasta 10 a ser residuos que se mueven en torno a 2 y -2. Y nos sale una recta de regresión que, si vemos los datos, mucho mejor, la verdad, 0,577. Aún así, no es muy buena aproximación. También podemos, con estos mismos datos que hemos obtenido, en vez de aproximar, de utilizar, de formar la recta de regresión utilizando solo las alturas de los padres, podemos intentarlo con la altura de los padres y de las madres, utilizando ambos datos. Hacer una recta de regresión un poquito mejor, pero no mucho. Entonces, se nos ocurre otra idea, y es que, ya que las alturas de los hijos se distribuyen en torno a un valor central, o al menos eso parece, vamos a ver cómo es esa distribución. Porque ya esto nos hace sospechar bastante que estamos ante una distribución, o parece que va a ser, a mí me lo parece, aunque al menos, que va a ser una distribución del tipo campana de Gauss. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo se distribuyen esos residuos. Nosotros vamos a utilizar un paso de 0,5 pulgadas alrededor de la altura de los hijos. Es decir, vamos a ver, para cada valor central, cómo se distribuyen la altura de los hijos de 0,5. 0,5 en 0,5. Entonces, contamos cuántos valores hay que estén, que tengan un residuo que sea 0,5 o menor, los contamos. Cuántos valores hay que tengan residuos que tengan valores entre 0,5 y 1, y también los contamos. Y vamos así. Bueno, si hacemos esto y representamos los datos, pues vemos que los residuos forman efectivamente una campana de Gauss. Con lo que, al menos nuestro modelo, aunque no sea capaz de predecir perfectamente la altura de los hijos, ya sí que podríamos decir que, muy probablemente van a alcanzar una cierta altura. Y además, pues podríamos incluso predecir con qué probabilidad, pues esta altura va a ser bastante mayor, hasta 10 pulgadas mayor o hasta 10 pulgadas menor. Podríamos incluso decir la probabilidad. Vemos que al medir, que nuestro modelo de predicción no funciona tan mal, porque medir 10 pulgadas menos que tu padre parece ser bastante improbable, igual que medir 10 pulgadas más. Se acumulan casi todos los casos en torno a un valor central. Bueno, si hacemos esto mismo, pero ahora tenemos en cuenta no solo la altura de los padres, sino también la de las madres, porque, nosotros hemos utilizado en esta primera aproximación la primera recta de regresión que utilizamos, que predecía en función solo de la altura de los padres. Si utilizamos ahora la recta de regresión que predecía utilizando la altura de las madres y de los padres, pues resulta que nos sale una campana de Gauss que es aún más picuda, lo cual nos beneficia, porque vamos a tener más precisión aún, vamos a poder determinar con más precisión cuál va a ser la altura de los hijos. Y bueno, ahora incluso cabría hacerse una pregunta, y es que, bueno, esta curva de Gauss no es tan diferente a esta, y en esta solo hemos utilizado como dato la altura de los padres, y en esta hemos utilizado la altura de tanto los padres como las madres. Cabría esperar que esta fuese mucho más precisa, y esto nos hace sospechar que a lo mejor la altura de los padres está relacionada de alguna manera con la altura de las madres. Así de primera no parece haber mucha correlación, pero bueno, vamos a probar a hacer lo mismo. Vamos a ver cómo se distribuyen los residuos, alrededor de un valor central. Y si hacemos esto utilizando esta recta de regresión con estos datos que metemos aquí, pues podemos estudiar cómo se distribuyen los residuos utilizando este algoritmo. Y pues parece que forma algo parecido a una campana de Gauss otra vez. Esta vez no se distingue tan claramente, pero parece que sí. De hecho, se ve que es raro que hay una persona alta esté con una persona mucho más baja. Y bueno, esto puede resultar incluso un poco gracioso, ¿no? Porque partir de la altura del padre o de la madre no solo podemos predecir la altura de los hijos, sino que parece que podemos determinar también con bastante seguridad, dentro de un rango, por supuesto, como todo lo que estamos haciendo, que siempre estamos en un rango de precisión bastante alta, de entre -5 y 5 pulgadas,
Pero bueno, en este rango podemos predecir bastante bien, a partir de la altura del padre, cuál va a ser la de su pareja, la de la madre. Y bueno, con esto ya concluimos todo este estudio y yo me gustaría resaltar en especial esta gráfica con la que podemos predecir muy bien, o se ve muy bien, que se puede predecir la altura de los hijos en función de la altura del padre y de la madre con bastante precisión. Podemos estar bastante seguros de nuestra medida, teniendo en cuenta de que, bueno, nuestra predicción pues varía sobre todo entre -5 y 5 pulgadas, pero dentro de ese rango estamos bastante seguros de cuál va a ser la altura de los hijos. ¿Qué nos dice si qué pasa si buscamos en Internet modelos de precisión? Bueno, pues la mayoría nos dicen que para predecir la altura de los hijos en función de la altura del padre, pues lo que tenemos que hacer es coger la altura del padre, coger la altura de la madre, sumarlas, dividirlas entre 2 y sumar, en el caso de los chicos, 2,5 pulgadas. Entonces, hemos utilizado esta vez esta recta de regresión para ver si predice mejor nuestros datos que las rectas que nosotros hemos utilizado. Utilizamos otra vez este algoritmo para ver cómo se distribuyen los errores y bueno, vemos que mm, también funciona bien, pero sí que es verdad que arroja bastante más incertidumbre en la zona del medio, a pesar de que está bastante de acuerdo con nosotros en que va a predecir bien la altura de los hijos en un rango de entre -5 y 5 pulgadas. Pero nosotros somos capaces de realizar una bastante mejor precisión en los rangos intermedios, ya que aquí hay bastante dispersión entre los residuos, ya no forma tan claramente una campana de Gauss. Y bueno, ya con esto sí que sí concluimos esta tarea de predicción de altura de hijos en función de altura de padres.